Muchísimas bendiciones, qué gozo para mí una vez más poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Estamos en un tiempo difícil, pero yo creo que al mismo tiempo tenemos tantas cosas que agradecer a Dios. Y lo más maravilloso es que Dios está encima de todas las cosas. Nada no ocurre sin su permiso. Dios sigue siendo el Dios Todopoderoso. Así que ahí debe estar basada nuestra confianza. No en lo que estamos pasando en el día a día, no en las circunstancias. Y yo creo que estamos pasando por este tiempo para aprender cosas esenciales para la vida. Nuestro tema para hoy es: el aceite no cesará hasta que el Señor diga. Qué tremendo tema. Oremos para que el Espíritu Santo nos enseñe su palabra. Querido Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad. Y yo te pido que tu Espíritu nos enseñe. Que podamos entender esta palabra no como una historia, sino como algo para nuestro corazón. Señor, para el día a día que nosotros necesitamos comprender esta palabra y qué significa para cada familia. Yo te pido, háblanos por tu Espíritu Santo. Que realmente las palabras que son para nuestro corazón, que sean rema. En el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo es nuestro Dios. Si estamos en las manos de Dios, aunque pasemos por valles, todo está bien. El salmista ya lo dijo. En medio de una persecución terrible, donde su vida corría riesgo, él dijo: aunque pase por el valle de dificultades, no temeré. El Señor está conmigo. Esta es una palabra poderosa. Queremos ir a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 10. El tema para hoy: el aceite no cesará hasta que el Señor diga. La historia de la viuda de Sarepta es una historia tan poderosa. Entonces, y yo creo que es una historia para cada uno de nosotros en estos días. Dice: Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo: tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. O sea, quiero ilustrar un poco la realidad del tiempo en el cual estaba viviendo Elías y también esta viuda. Sabemos que a causa del pecado del pueblo de Israel había parado de llover. Elías había dicho al rey Acab: no va a llover hasta que yo diga. O sea, había empezado un tiempo de sequía de 3 años y medio. Y probablemente ya estaba pasando más de la mitad. Había una escasez terrible. Terrible. Y Elías lo sabía. Lo que menos sabía era agua y comida. Y él se va a la casa de una viuda, donde uno deduce es la que menos tiene, y le pide agua y le pide comida. Claro, muchas veces no entendemos el propósito de Dios. Y yo creo que ahí es importante que nuestra fe esté basada en Dios. A veces las cosas que nos suceden son oportunidades de Dios para que Dios manifieste su gloria en nuestra vida. Yo veo a través de toda la Biblia que las dificultades que se presentaban a las personas que confiaban en Dios
eran más bien oportunidades para ver la gloria de Dios, oportunidades para que Dios haga un milagro. Y yo quiero enseñarte esto, que veas más bien la dificultad que estás pasando como una oportunidad para el milagro de Dios. Y que mientras estás en la prueba, que seas fiel con Dios. Que no retengas, pon en la mano de Dios lo poco que tienes. Muchas veces uno está así, yo tengo poco y me aferro a eso y no lo suelto. Pero cuando lo soltamos en la mano del Señor se multiplica. Es bendecido. Esta mujer tomó una decisión sabia. Ella confió en la palabra del profeta, porque esta palabra vino del Señor. El Señor no envió al profeta para quitarle el último bocado para que muera. Ese profeta fue enviado por Dios para que en esa casa no falte el aceite y no falte la harina. Entonces, yo creo que lo que tenemos que aprender en ese tiempo de escasez y de dificultades es poner lo que tenemos en las manos de Dios. No esperes siempre que sean los que tengan mucho que pongan. Pon tú lo que tienes en las manos de Dios y confía en Él. Dice, te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. O sea, un pensamiento fatalista. El pensamiento de muchas personas hoy día, que todo va a ir mal, que estamos sin trabajo, que está esto, que está aquello, y que van encimando las ideas negativas. Pero Elías le cambia el pensamiento. Entonces Elías le contestó, no tengas miedo. Un Dios misericordioso hablando a través de un profeta. Ve y haz lo que te digo. Pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. O sea, imagínense el sacrificio que ella tenía que hacer. Estaba pensando en lo natural, que era lo último que tenía. Y encima el profeta le pide, dame primero a mí. Lo que en realidad el profeta está enseñando a la viuda es de poner lo que tiene en las manos de Dios y confiar en Él. Ese profeta era un profeta de Dios, no era un manipulador. Y eso es importante discernir. Fue una palabra de Dios, no fue una palabra de un egoísta que quería apropiarse de lo último de una viuda. Sino Dios mismo estaba diciendo, pon en tu mano lo poco que tienes, yo lo multiplicaré. Después prepara pan para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo, que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. Otra traducción dice, hasta que yo diga. ¡Qué tremendo! O sea, Dios le está diciendo, pon en mi mano lo que tienes. Lo que está diciendo Dios, poné tu confianza en mí y yo me encargaré de ti. Yo sé que estás viviendo una situación imposible. Dios le está ministrando el corazón de esta viuda, que tenía una mente fatalista, que ella se veía morir, a ella y a su hijo, estaba muy angustiada. Pero Dios le está enseñando, ¿sabes qué? Este hombre de Dios vino a tu casa para que no falte el pan ni el aceite hasta que yo envíe la lluvia y haya cosecha nuevamente. Y a mí me gusta el detalle. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo. La mujer fue y hizo
lo que Elías le dijo. Obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque creyó la palabra. Muchos nunca cosechan lo que Dios tiene preparado para ellos porque no le creen a Dios. Este es un tiempo de humillarnos, de pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal y de creerle a Dios, creer su palabra. Ella creyó lo que el profeta le dijo. Y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra, ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Un poco después, el hijo de la viuda se enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Entonces la mujer le dijo a Elías: profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y castigarme con la muerte de mi hijo? Entonces Elías le contestó: dame a tu hijo. Elías tomó al niño del regazo de la viuda, lo llevó a su propia habitación y lo acostó sobre su cama. Luego le rogó a Dios en voz alta: Dios, no dejes morir a ese niño. Es tremendo lo que sucede. Y yo creo que tenemos que pensar un poco en lo que sentían, en lo que pensaban y en el propósito de Dios. Para alinear nuestra mente a los propósitos de Dios. Dios se había encargado de la vida de esta viuda, de su hijo. Le estaba alimentando. Ahora sucede que el hijo se enferma. Y lo primero que le viene a la mujer es sentimiento de culpa. Probablemente tenía un pasado difícil y ella dice: mi hijo ahora murió porque yo pequé mucho en el pasado. Sentimiento de culpa, eso viene de Satanás. No viene de Dios, porque ella había puesto su fe en Dios. Su pasado había sido perdonado, pero el diablo lo primero que le recuerda es su pasado. Pero Elías toma al niño. Dice: luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios: Dios mío, devuelve la vida a este niño. Dios escuchó la oración de Elías, el niño volvió a vivir. Gloria a Dios. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso, se lo entregó a su madre y le dijo: mira que tu hijo vive. La mujer le contestó: ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de él. ¿Para qué era todo lo que había pasado? Para fortalecer la fe, la confianza de esta mujer y para mostrar el poder y la gloria de Dios. Me llama la atención también la oración de Elías, donde él realmente le clama a Dios. Él le pide a Dios: mira, esta mujer me recibió, esta mujer me bendijo, esta mujer puso su confianza en ti, esta mujer hizo lo que tenía que hacer, no le hagas esto. Y Dios respondió su oración. O sea, yo creo que hay tanto contenido de enseñanza para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Dios tiene el control. Dios es el que provee. Lo poco que tenemos, pongamos en su mano, confiando en Él. Esta mujer, si con lo que tenía no hubiera podido sobrevivir, pero ella puso lo que tenía en las manos de Dios, poniendo su confianza en Dios, y vivió. Ella vivió, su hijo. Dios trajo provisión, y yo creo que el llamado de Dios es poner en manos de Dios lo que tenemos, para que en su mano se multiplique. Que nuestra confianza esté en Él.
No te angusties. Dios cuida de ti. Dios tiene el control. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. Yo creo que aquí hay algo muy importante. Hay un contenido profundo en esta palabra. Obediencia, fe y rendición al Señor. En la situación más difícil, ella le creyó al profeta que vino de Dios. Obedeció y rindió lo poco que tenía al Señor. Y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Quiero contar otra historia que quizás muchas veces uno se olvida del pequeño detalle de una historia cuando el milagro después es tan grande. Yo creo que los grandes milagros empiezan con pasos pequeños de fe y con pasos pequeños de obediencia. Mateo capítulo 14, verso 17 dice: los discípulos respondieron. O sea, esta historia está en base al gran milagro de la alimentación de los 5,000. O sea, acordémonos que los discípulos no tenían comida, no habían llevado nada, estaban en un lugar lejano, no había dónde comprar tanta comida porque había muchísima gente, la gente tenía hambre porque ya estaba mucho tiempo ahí, estaban muy agotados, la situación estaba difícil y los discípulos decían: despide a la gente para que puedan volver a sus ciudades a comprar algo porque no tenemos cómo darle de comer. O sea, eso era la mente natural. Y ahí Jesús le dice: denle ustedes de comer. Y los discípulos le respondieron: pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y Jesús le dijo: tráiganlos aquí. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Noten el detalle. Una vez más, había muy poco para tantas personas. ¿Qué eran? 5 panes y 2 pescados para 5,000 personas. Hay un detalle aquí, el mismo detalle que hubo en la casa de la viuda. Lo poco que tenían pusieron en las manos de Dios y confiaron en Él. Confiaron en Él. Los discípulos no trataron de negociar con esos panes, sino simplemente los pusieron en las manos de Dios. Jesús miró al cielo, dio gracias y empezó a partirlo. Dice: después partió los panes y se lo dio a los discípulos para que ellos lo repartan. O sea, lo entregó en las manos de los discípulos para que ellos mismos vean el milagro. A la gente, todos comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, además de las mujeres y niños. O sea, lo que tienes que entender: 5,000 hombres, más 5,000 mujeres probablemente. Y cada familia tenía más hijos que hoy. O sea, fácilmente 30, 40, 50,000 personas que comieron. Y sobraron 12 canastos de comida, de un canastito de comida. Solamente porque alguien puso esto en las manos de Jesús y confió en Él. Yo creo que esta es la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Porque si nosotros vivimos obedeciendo, confiando en Dios, permaneciendo fiel a Dios, su palabra nos promete que Él se encargará de nosotros. Y yo creo que eso es tremendamente importante. Después
De haber tenido 5 panes y 2 peces, ahora tenían 12 canastos llenos los discípulos. Había sobreabundancia para los siguientes días. Comida del cielo para los siguientes días. Mateo capítulo 6, verso 31 al 34. En los versos anteriores Jesús habla de que no debemos preocuparnos, de que la preocupación es para los incrédulos. Y Jesús le dice, ¿por qué ustedes se preocupan tanto por la comida, por la vestimenta, por todo esto? Si el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Y Jesús dice, no, ya no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo. Y yo creo que aquí hay un problema. La Biblia nos dice con toda claridad, nosotros no necesitamos preocuparnos por estas cosas, por el día a día, que Dios se encarga de nosotros. O sea, de ninguna manera la Biblia está diciendo que seamos haraganes. De ninguna manera la Biblia nos está diciendo que nosotros no trabajemos. La Biblia nos dice que trabajemos. Efesios nos dice que cada uno trabaje para ganar su pan y para dar también a los que necesitan. O sea, esa es la enseñanza bíblica. Pero no debemos preocuparnos, que Dios es poderoso y Él tiene el control. Él tiene pan para nosotros. Solo los que no conocen a Dios. Y acá dice como nosotros tenemos como Padre a Dios que está en el cielo. Y muchos tienen aquí un problema. ¿Cuál es el problema? Que no se sienten hijos, se sienten huérfanos. Tienen problemas con su identidad. No saben si Dios es su Padre, si no es su Padre. Tienen como que quizás no tuvieron una buena relación con su papá acá en la tierra. Piensan que su papá celestial también los va a abandonar, les va a rechazar, que no les ama, que no les va a cuidar, que les va a abandonar. Entonces tienen un corazón herido. Yo creo que hoy es la oportunidad de sanar tu corazón. Porque la misma palabra de Dios te dice, aunque padre y madre te abandonen, yo de ahí te recogeré, dice el Señor. O sea, confía en Dios. La fe te conecta con el Señor. Obedece al Señor. Entrega lo que tienes en tus manos y confía en Él, que Él hará. Entonces, la palabra dice, no nos preocupemos, sino en otra traducción dice, busca primero el reino de Dios y las otras cosas serán añadidas. O sea, enfócate en el reino de Dios. Enfócate en hacer la voluntad de Dios. Enfócate en lo que Dios te está diciendo. A la viuda Dios le dijo, entrega primero al profeta un pan y agua. Y lo que hay en tu casa se va a multiplicar. No va a faltar aceite ni harina hasta que el Señor diga. A los discípulos le dice Jesús, denme lo que tienen. Aunque sea poco, pongan en mi mano, yo los multiplicaré. Y acá nos dice, no se preocupen, ustedes tienen un Padre. Ustedes tienen un Padre. La preocupación por las cosas cotidianas es de los incrédulos. Entonces, que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Y si Él sabe lo que ustedes necesitan y si Él los ama, Él va a proveer. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. O sea, acá está la clave. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Reconoce a Dios como tu Rey, como tu único Rey. Tu único enfoque debe estar en Dios. Y acá también es un grave problema porque muchos
están con un pie en el mundo, con un pie medio confiando en Dios, y el que duda no recibe, porque estos con un pie aquí y con con otro pie aquí, es una persona que está viviendo en duda, que está viviendo en incredulidad, que está viviendo en pecado, que no tiene clara la cosa. Enfócate absolutamente en el reino de Dios y en lo que es correcto, y Él se encargará de ti. Dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. O sea, Dios se va a encargar de nosotros, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerle a Él como nuestro Rey, como único Rey, como único Señor, como el dueño de nuestra vida, y obedezcan, hagan lo que Él les pide. Hagan lo que Él les pide. Qué tremendo. Y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. O sea, acá está hablando de un enfoque, de no preocuparnos, sino de enfocarnos en tener a Dios de Rey, o sea, estar bajo su reino. Cuando alguien reconoce a alguien como su Rey, permite que le gobierne, permite que Dios gobierne su vida y obedece. Acá dice, y hagan lo que Él les pide, Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. O sea, las bendiciones de Dios son condicionadas a nuestra confianza, o nuestra fe, nuestra obediencia. Y Dios se encarga de nosotros. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. No se preocupen por lo que pasará mañana. O sea, lo que a mí me enseña esta palabra es que nuestra confianza está en Dios. Y el Señor me enseñó esto en el momento más difícil de mi vida. Y yo me acuerdo todavía cómo el Señor me habló en el pasillo del hospital y me decía, obedéceme, mantener limpio la línea conmigo. No te enfades, no te enojes con las personas que son injustos contigo. Mantener limpio tu corazón y hacer lo que yo te digo. Seguí sirviéndome y yo me encargaré de ti. Y yo puedo decir que a partir de ese día he visto cientos y cientos de milagros, como el milagro de la viuda, donde el Señor fue multiplicando la harina y el aceite. O sea, yo creo que a veces llegamos al punto que llegó la viuda, donde en lo natural era imposible, pero Dios sabía la necesidad y Dios intervino en el momento justo. Él envió al profeta para darle una palabra. Ella creyó la palabra, recibió la palabra y no faltó el pan. Y en medio de esta situación difícil, ella vio la gloria de Dios manifiesta en su casa, no solo en la provisión, sino también en la resurrección de su hijo que había muerto. Así que yo creo que todo lo que Dios hace es para mostrar su gloria y su poder. Si estás pasando tiempo difícil, pon lo que tienes en las manos de Dios. Séle fiel. Séle fiel. Confía en Él. No permitas que tu boca peque, murmurando o hablando en incredulidad. Habla en fe, dale gracias a Dios y Él hará. Porque Él es tu Padre. Confía en Él. Él sabe lo que necesitas. Él sabe tu situación. Él sabe tu realidad. Yo sé que todos tenemos necesidades diferentes.
Algunos tienen necesidades del pan diario, otros tienen otras necesidades muy distintas, otros tienen de salud, hay otros que ven cómo se viene abajo todo su negocio y no saben qué hacer. A todos ustedes les digo, pongan en las manos de Dios y confían en Él. Recuerdan, Él es el Padre de aquellos que confían en Él. Concéntrate en hacer lo que Él te pide. Concéntrate en realmente honrarle como tu Rey, como tu Señor. Pon en las manos esos 5 panes y esos 2 peces. El Señor tiene poder para cambiar tu realidad y para mostrar también su gloria en tu vida. Oremos. Querido Padre, yo sé que tú lo sabes todo. Yo sé, Señor, que esta palabra va para muchos que escuchan. Y yo te pido que cada uno pueda entenderla conforme a tu voluntad. Que tu Espíritu realmente toque su corazón. Y que cada uno pueda poner su confianza en ti. Que cada uno pueda poner lo que tiene en tus manos. Y esperar de ti respuesta. Señor, tu palabra con tanta claridad dice que no necesitamos preocuparnos, que tenemos un Padre, y ayúdanos realmente a entender tu paternidad y a esperar de ti todo lo que necesitamos. Señor, ayúdanos a realmente soltar lo que tenemos en nuestras manos a tus manos, para que tú lo puedas multiplicar. En el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra provoque milagros en las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque pasemos por tiempos difíciles, tenemos un Señor que todo lo puede. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Padre. Confía en Él. Él va a hacer. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, compártala con otros, porque hay muchos que en este tiempo necesitan una palabra de fe. Dios te bendiga.